Bueno, pues este es el tema 3 y su título es la industrialización del mercado mediático. Y bueno, entre 1880 y 1910 la prensa diaria creció debido al capitalismo monopolista que se dio en los países desarrollados durante esta época y de la parte occidental. Esto supuso un gran avance para el periodismo y en una nueva fase que supuso la cristalización de las culturas y de la comunicación de masa. Vale, nos encontramos en una época en la que con la llegada de la prensa de masas, y es otra época de la historia, se produce una globalización de todos los medios que se han conocido hasta esta fecha. Y bueno, pues ya en el siglo XX seguían existiendo los dos centros informativos, que eran Estados Unidos e Inglaterra, y esta época está marcada por los grandes conflictos bélicos que se dieron en esta época. Y bueno, vamos a empezar con la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial no tuvo precedentes como tal y provocó el primer enfrentamiento entre las grandes naciones a una escala nunca conocida en esa época. Y esto pues provocó la destrucción de muchas economías y muchas culturas mundiales. La prensa tuvo gran importancia durante este periodo de guerra y priorizaron los periódicos populares, que se encargaban de enemistar ambos bandos y aumentar la rivalidad entre ellos. Al ser una guerra total, los gobiernos tuvieron que pedir ayuda del pueblo y recurrir a todos los métodos de los que tuviesen, o sea, de los que tuviesen en mano, como por ejemplo fue la prensa. Y bueno, esto lo hacían tanto de frente, de cara, de decir te compro un periódico o tal, como de forma subliminal. Para conseguir todo lo que el gobierno necesitaba, necesitaban el apoyo del pueblo, y fue aquí cuando se hizo uso de la propaganda y de las formas de información. El modelo propagandístico se va a ir agudizando conforme va creciendo la guerra, y es en 1917 cuando esto pega un subidón y la propaganda se inventan historias, bueno, una serie de... no me sale la palabra. Una serie de métodos que utilizó el gobierno para convencer al pueblo y tal. Bueno, esto se comenzó a dar en Gran Bretaña y tenían como nombre Atrocity Propaganda. Y bueno, también en Gran Bretaña se crearon distintos organismos, que por ejemplo uno de ellos era la oficina de prensa, y estaba formada por miembros de todos los partidos políticos que tenían en ese momento y tenían representación en la Cámara. Y el ejército en este caso también tuvo bastante importancia y también creó sus propias oficinas. Y una de ellas, la más importante, fue War Propaganda Bureau, que fue la más importante. Y bueno, estos procesos también se siguieron en otros países conforme la guerra fue avanzando. Y bueno, las diferencias principal que se encuentra entre Estados Unidos y Alemania fue que en Estados Unidos lo que faltaba era censura. Y lo que faltaba en Alemania no era censura, o sea, porque censura había, sino era público hacia los periódicos que se publicaban para poder meter en la cabeza de las personas pues el odio y la enemistad entre los países. Y bueno, pues en esta época es cuando ya comienza a hablarse y a cuestionarse la teoría de la aguja hipodérmica. Bueno, la Primera Guerra Mundial finaliza y junto a ella viene un movimiento de la sociedad en contra de las mentiras que se contaban en la Primera Guerra Mundial mediante la propaganda y los periódicos y tal. Esto crea gran desconfianza y en este periodo de entreguerras la sociedad muestra, bueno, pues ese rechazo hacia todo lo que pueda ser propaganda y teorías inventadas o algo parecido a lo que se había contado durante la Primera Guerra Mundial. Frente a esto se encuentra totalmente opuesto los ultranacionalistas, que estos ultranacionalistas vieron en la propaganda un arma para convencer a lo que es la sociedad de sus ideales políticos. Y bueno, pues lo primero, o sea, es decir, el rechazo hacia la propaganda se dio en los países democráticos, y los ultranacionalistas y esa mentalidad se dio en los países que al final terminaron o tenían ya un totalitarismo comunista o fascista.
Bueno, y este periodo se caracteriza por tres características. La primera es que la estructura de la información evoluciona, aunque luego ya viene la Segunda Guerra Mundial y empiezan a venir otras nuevas novedades. Que eso, la estructura de la información evoluciona, los medios varían sus funciones y pasan a ser intermediarios entre el gobierno y el público, o sea, la sociedad y el pueblo. Y en estos años surge la radio y el cine, con lo cual esto da un gran avance a lo que es la historia del periodismo. Bueno, pues aparecemos ya en la Segunda Guerra Mundial. En esa Segunda Guerra la propaganda vuelve a explotarse al máximo y a ocupar un papel fundamental. En esta guerra se acuden a nuevos medios para transmitir esa propaganda, que como son la radio y el cine, y también, bueno, pues se reutilizaron lo que es la prensa, las noticias y tal. En Alemania la propaganda, pues eso, se explotó al máximo y se intentó hasta cambiar el pensamiento del ser humano. Esta guerra, cuando acabó la guerra, la paz no duró mucho y en 1948 estalló la Guerra Fría con el bloqueo de Berlín y acabó con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Para esta época se pedía una prensa libre y democrática. Y paralelo a esto, en Estados Unidos, es decir, en Norteamérica, se daba el free flow o neocapitalismo. Esto conllevaba la supresión de cualquier obstáculo político o jurídico y seguía en el modelo liberal de información. Y en ese modelo liberal de información, el Estado iba teniendo cada vez más importancia. O sea, se interponía entre la prensa, entre la prensa y el pueblo. En la prensa se observa una tendencia cada vez mayor a la concentración de medios, incluso por encima de las fronteras nacionales. Se comienzan a observar dos movimientos o dos grupos de prensa. La prensa de calidad o élite y la prensa de masas. La prensa de calidad o élite tiene como finalidad transmitir un mensaje informativo que va dirigido a un público oculto, no a un público generalizado como puede ser el pueblo. Tiene un formato grande, va dirigido pues a eso, a científicos, a estudiosos, a curas, tiene secciones de diferentes temas y bueno, poco a poco, conforme va acabándose ya este periodo, se van incluyendo nuevos temas, un modelo más moderno y nada, y eso. Y ahora pasamos un poco a la parte de después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría y tal. Bueno, pues ya después de todas las guerras y tal, a partir de los 70, el flip flow entra en crisis debido al comienzo de la descolonización y la creación de nuevos países a raíz de esa descolonización. Con lo cual, a finales del siglo XX, la competencia entre medios provocó que el periodismo tuviese que buscar unas nuevas salidas y otras nuevas maneras de evolucionar. Y bueno, se proliferó la prensa gratuita y esto provocó una mayor audiencia, con lo cual el periodismo se recuperó. Y bueno, pues ahora venimos y entramos en la prensa en España. Bueno, pues eso en cuanto a la prensa en España, en 1936 comienza la guerra civil en la que la que terminó implantándose una dictadura de derecha y bueno, pues la información desapareció para convertirse en propaganda. Lo fundamental era levantar el ánimo de los soldados que estaban luchando y intimidar a los enemigos. La República y el fascismo quitaron en sus territorios los periódicos de la ideología opuesta, es decir, los republicanos. Quitaron los periódicos fascistas y los fascistas quitaron los periódicos republicanos. Se crearon los periódicos de campaña y los de las unidades militares. Y también se pretendía influir en los corresponsales extranjeros para solicitar el apoyo a un bando de los países vecinos. Es decir, un corresponsal de fuera venía a grabar, a filmar o a informar simplemente a su país de lo que estaba ocurriendo aquí. Y un bando u otro se encargaban de acoger a esos corresponsales y pues nada, inculcarles sus ideas y que los países de fuera se viese que su equipo o su bando era el mejor. Tras la guerra civil se vivió en España 40 años de dictadura militar bajo las órdenes de Franco y bueno, se implantó una censura en la prensa radical. Y bueno, dentro de este periodo se pueden distinguir dos etapas.
La primera etapa que va del 39 al 66 y la segunda etapa que va del 66 al 75. En esta primera etapa se aplicaba la censura previa, se eliminaban todos los medios de comunicación que tuviesen que ir con la República y se incluyen los textos de propaganda, la figura del monarca. Y la prensa se hace muy monótona, la audiencia baja, la gente está principalmente en la pobreza, con lo cual tampoco tienen dinero para comprarse un periódico. Y bueno, pues a raíz de aquí hay tres tipos de periodismo. El periodismo de propiedad privada, en los que se encontraban periódicos como La Vanguardia, ABC, La Voz de Galicia. Después los periódicos de la Iglesia, que era Ya, ese era el título. Y luego los periódicos de movimiento, que eran un poco más revolucionarios, que se llamaba Arriba. Después, en esta segunda etapa, que como ya he dicho va del 66 al 75, comienza con la aparición de la ley Fraga, que supuso un punto de inflexión con una relativa a la dictadura. En esta ley de Fraga lo que se intentaba es que se comenzó a publicar información con censura previa, pero con cierta libertad, y la prensa oficial fue perdiendo terreno y se comenzó con la prensa callejera, por así decirlo, la prensa callejera en la que no era monótona y tal. Y esto, pues bueno, provocó que también se aumentase las revistas del corazón, ya que eran dirigidas a un público pobre que no tenía cultura ni nada por el estilo. Y nada, uno de estos ejemplos es el Diario Madrid, no de la prensa del corazón, sino de los periódicos, que poco a poco fueron dándole un poco más de libertad a su idea. Bueno, voy a explicar un poco lo que es la ley de Fraga. La ley de Fraga es una ley de prensa que permitía tratar temas más variados y modernos, pero nunca olvidar el corazón de la dictadura en la que se estaba viviendo en ese momento. Y bueno, otro avance importante para la prensa fue el artículo 20 de la Carta Magna, que llegó con la Constitución en 1978. Y estos artículos decían lo siguiente. Son 4 características. Se permitía la libertad de expresión, de expresar ideas y pensamientos, pero con limitaciones. Porque también se implantó el derecho al honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la juventud, que decían como que tú puedes expresar y decir lo que tú quieras sin dañar el honor, la intimidad o la juventud de otras personas. También se implantó la libertad de cátedra y se eliminó la censura previa. Y después de esto comienza la historia de la radio. Bueno, pues comenzamos con la historia de la radio y su origen se sitúa a principios del siglo XIX, cuando Volta inventa la pila voltaica y aquí se empiezan a crear los primeros telégrafos que evolucionan gracias a Morse, que inventó el código Morse y tal. 35 años después de esto, en 1875, Graham Bell inventa la telefonía. Por lo tanto, podemos decir que la telegrafía y la telefonía van de la mano. Esto sigue evolucionando y ya Marconi consigue extender el sonido a más de 20 kilómetros de radio. En 1916 se inaugura la primera emisora en Nueva York y ahí ya comienza la consolidación de la radio como tal y comienza en Estados Unidos. Y aparte de en Estados Unidos, también en Europa como Francia y Gran Bretaña. Ya nos metemos en la radio en España. Bueno, pues en cuanto a la radio en España, la estación pionera fue EAJ-1, Radio Barcelona. No obstante, en 1924, con Radio Ibérica de Madrid, fue cuando se realizaron las primeras emisiones. Al principio fueron experimentos y estaban probando a ver cómo emitir y el orden y tal. Y los programas no seguían un hilo conductor para nada. Con la llegada de la Segunda República, el número de personas que tenía radio y sobre todo que la escuchaba aumentó. Y con ello, pues obviamente la audiencia de la radio, con lo cual ahí comenzó como su evolución. Pero ¿qué pasa? Que en 1936, con la Guerra Civil, las cosas cambiaron, la radio se utilizó en modo de propaganda y como un arma, básicamente. Con la dictadura de Franco se dominó totalmente la radio y en 1937, poco antes de que acabase ya la guerra, se crea Radio Nacional de España y se le otorga el monopolio de información de nuestro país. En los años 60 la radio experimentó una mala época con la llegada de la televisión en 1956. Lo bueno,
que fue lo que salvó a la radio, es que no todas las personas españolas tenían dinero para pagarse una tele y que en aquella época eran caras. Y bueno, pues la radio era mucho más ágil y se podía escuchar hasta más lejos y ya en esa época tenía una amplitud de radio muchísimo mayor. La historia de la televisión. Bueno, pues dentro de la historia de la televisión, en 1884, con el disco Nip Watt, que lo inventó el propio Nip Watt, se adelantó mucho ya que esto permitía la transmisión de imágenes. A finales de los años 20 se iniciaron las primeras emisiones. Pero bueno, el telediario como género surgió en Estados Unidos en 1941. Fue en los años 70 cuando se logró en la televisión incluir el color, y esto marcó un antes y un después de la televisión como tal. Ya hablando un poco de la televisión en España, Barcelona y Madrid fueron las primeras ciudades en 1948 en obtener la televisión. Y en 1956 se establece un servicio regular de emisiones, es decir, se transmitían y se emitían mediante la televisión diferentes programas y tal. Y surge en España como un servicio de Radio Nacional Española. O sea, no. Surge en España como un servicio de la radio. O sea, la televisión no surge como televisión como tal, sino surge como un servicio de la Radio Nacional Española. Y esto, pues, el 28 de octubre de 1956 fue transmitida la primera emisión regular. En 1970 surge la primera cadena. Y bueno, fue en la década de los 50 y de los 60 que no había ni televisión los lunes, y en verano, bueno, los lunes eso porque se tenía como un descanso en vez del domingo, pues el lunes. Y en verano la televisión también se tomaba vacaciones. Y bueno, pues ese ha sido el resumen del tema 3. Y creo que me he pasado.